Mira, te lo digo muy claro. Si estás pensando en contratar a alguien para poner inteligencia artificial en tu negocio, o peor, hacerlo tú mismo viendo un vídeo de tutoriales de YouTube, te digo que pares porque necesitas ver este vídeo inmediatamente y no va a llegar ni 10 minutos. Hay tres cosas que nadie te va a contar antes de empezar a cobrarte dinerito. Y la tercera es la que más clínicas y negocios han tenido que aprender, obviamente como se aprenden las cosas en la mayoría de casos, por las malas. Y te lo digo porque me dedico precisamente a ello. Para que nos entendamos, yo me llamo Mark y me dedico precisamente a implementar, ¿vale? Inteligencia artificial en negocios reales, principalmente en clínicas y pequeños despachos. ¿Y qué pasa? En cada proyecto he visto en muchísimas ocasiones el mismo patrón. Los negocios llegan a mí después de haberlo intentado por su propia cuenta o por haber tenido la experiencia con otra agencia o haber pagado a alguien que les prometió resultados en una semana y que en una semana lo iban a tener todo automatizado y que su negocio iba a ir solo. Y cuando reviso realmente lo que tenían montado, el 80% de las veces el problema no era de inteligencia artificial si es que estaba implementada. El problema era una de las tres cosas que te voy a decir ahora mismo. Primero, le pusieron la herramienta equivocada, que esta suele ser la señal número uno. La herramienta que te han puesto muchas veces es la más cara y no la mejor para tu negocio. La más cara porque tiene muchas funcionalidades, porque es muy top, pero no es para tu negocio. Y normalmente existe un patrón. Normalmente buscas en YouTube algo como cómo automatizar mi negocio con inteligencia artificial o ChatGPT, etc. Y al final todos los vídeos recomiendan las mismas herramientas, las herramientas que a todos nos suenan. Que si Make, que si N8N, que si etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en muchos casos lo que tú estás viendo son gente que venden cursos que tienen programas de afiliados y el creador gana una comisión si tú te apuntas con su famoso código de descuento. Pero lo que a menudo no te están contando es que esa herramienta a lo mejor cuesta 90, 50, 40 euros al mes, cuando tienes otra que te puede llegar a hacer lo mismo por 16, por 15, por 10 euros incluso, la puedes tener, es open source en muchos casos, es decir, de código abierto, una diferencia de más de 1000 euros al año. Y yo lo viví. ¿Por qué? Porque en mi tercer proyecto lo monté todo con la herramienta que recomendaban todos los tutoriales, que en su momento eran Make. Y a poco que hayas mirado algo de Make, sabes que los costes por ejecución se van a muy altos, se disparan, ¿no? Y funcionaba, pero resulta que cuando hice números el cliente estaba pagando 4 veces más de lo necesario porque se disparaban las ejecuciones. ¿Qué hicimos? Pues por ejemplo en este caso cambiamos a N8N y se lo instalamos con un VPS en su negocio y las automatizaciones seguían funcionando igual, pero el cliente pagaba mucho menos, es decir, no noto diferencia en cuanto a la ejecución del sistema, pero sí noto diferencia en la cuenta bancaria, cosa que para él fue mejor y yo gané mejor margen. Cuando alguien te monta un sistema de inteligencia artificial, deberías preguntarle que por qué esa herramienta y no otra. Y no tiene por qué ser porque tú tengas que entender de la herramienta, ¿vale? Pero si tú ves que la persona no sabe responderte con números, te está recomendando la que le han recomendado a él o la única que sabe o la que ha visto en YouTube. Pero no realmente sea para hacer una investigación de cuál es la que más le interesa a tu negocio. Y ahí está el problema en muchas ocasiones. Ahora bien, espera un momento, vamos a hacer un stop antes de decirte la señal 2 y la señal 3, que son las que más he visto repetirse en los negocios. Necesito que te quedes un momento y que entiendas algo. Quiero que sepas que si quieres la checklist de diagnóstico que yo uso antes de aceptar cualquier proyecto de automatización en las empresas, te digo que escribas cliente en los comentarios y te lo mando directamente. Me pongo en contacto contigo, te pido un mail y te lo mando directamente, sin ningún tipo de coste, sin ningún tipo de espera. Son exactamente las mismas preguntas que yo hago a mis clientes antes de tocar nada de su empresa, antes de su negocio y antes, mucho antes de establecer ninguna herramienta. Ahora bien, segunda señal que me encuentro súper típica, que muchas veces ya no es una señal para automatizar, es que muchos negocios no lo hacen, y es que no midieron nada antes de empezar. Es decir, tú imagínate que no tienes medidas. ¿Cómo sabes si la solución que te están implementando vale o no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, me contactó una clínica y quería un agente de inteligencia artificial para responder a WhatsApp, lo típico. Lo monté en 4 días y funcionaba desde el primer mensaje. ¿Cuál fue el error? ¿Cuál fue el problema? Que 3 semanas después
el cliente te llama y te pregunta, oye Marc, ¿esto funciona o no funciona? Es decir, ¿tira o no tira? Claro, ¿ha mejorado algo? ¿Ha pasado algo? ¿Se han visto cuáles son los resultados, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando en el negocio? ¿Realmente se ha mejorado? Y claro, si tú no tienes una medición previa, un punto neutro, pues te quedas en blanco. Porque tú sabes, ¿no? Tú eres consciente que el sistema que te han montado contesta, pero nadie ha medido realmente cuántos clientes se perdían antes, cuántos mensajes se quedaban sin responder, cuánto tiempo tardamos en contestar. Es decir, sin medición no puedes establecer nada, no puedes decir nada con certeza. Nadie había registrado cuántos mensajes se quedaban sin respuesta al día. Es decir, no había una línea base para entender qué estaba pasando en el negocio. No había números, no había nada. ¿Mejoró? Pues obviamente sí que mejoró. ¿Por qué? Porque yo lo sé. Claro que, pero si yo no te lo puedo demostrar, si yo no puedo tener números y demostrarte que realmente eso está funcionando, no. Y si los números no son correctos y adecuados, no se puede demostrar un resultado al cliente. Y el cliente duda. Y te digo una cosa, duda con toda la razón del mundo. Por lo tanto, tenemos que tener la certeza de que estamos mejorando algo en tu negocio. Y eso lo hacemos midiendo, ¿vale? Está pagando para saber realmente qué estamos mejorando. Entonces, antes de montar nada, antes de planificar cualquier herramienta, lo que tenemos que hacer es medir. Tenemos que medir, pues, por ejemplo, cuántos mensajes entran, cuántos presupuestos se quedan sin mandar, cuánto tardamos en contestar a un nuevo potencial cliente, cuántos se responden en menos de una hora. Es decir, hay que tomar todas las medidas posibles. ¿Por qué? Porque una vez tenemos todas las medidas, podremos medir cómo ha funcionado nuestra solución. Si no te están haciendo eso, déjame que te diga que no te están haciendo un buen trabajo. Y con esos números en la mano, en cuanto el sistema funciona, la comparativa es inmediata y aplastante, las dos cosas. El cliente lo ve y tú también lo ves. Como te digo, si no mides antes, estás perdido y en el fondo estás comprando humo con buena intención. Te recomiendo que si pides un trabajo, te hacen un trabajo, de verdad te centres en la medición. Y la señal número 3, la más dolorosa en muchos casos, ¿vale? Esta es la más dolorosa. ¿Y qué pasa? Que muchas veces el sistema funciona solo y nadie lo supervisa. ¿Y qué pasa? Que hay algo que normalmente no te quiere decir la gente, pero ya te lo digo yo, la inteligencia artificial comete errores. Y no es cuestión de si la inteligencia artificial va a fallar o no. Es cuestión de cuándo, ¿no? Eso es como los motoristas. Están los que se caen y los que se van a caer. Pues ¿qué pasa? Que si no hay un humano en algún punto de todo esto revisando, esos errores te cuestan clientes. Y te cuento en este caso un caso real, ¿vale? Que hice para una clínica. Yo monté un agente de inteligencia artificial para una clínica cuando estaba empezando y, ojo, funcionaba perfecto, iba de lujo. Pero ¿qué pasó? Pues con viernes por la noche se cayó la integración porque a veces hay que renovar los permisos, hay que actualizarlo, etcétera, para que nos entendamos. ¿Qué pasó? Que la gente dejó de responder. Claro, cuatro personas, no fueron muchas, ¿vale? Pero ¿qué pasó? Pues que justamente cuatro personas escribieron el fin de semana pidiendo cita. Que fueron cuatro, que tú puedes pensar, no son muchas. Hombre, depende del presupuesto que quisieran, ¿no? ¿Qué pasó? Que el lunes por la mañana tres de esas personas ya habían contactado con otra clínica. Y al final, eso es dinerito que se va por la puerta. Dos directamente pidieron cita en otro sitio. Y eso, ojo, porque cuesta dinero, ¿vale? Y en muchos casos no perdiste esos clientes por tu calidad médica. Los perdiste porque no había nadie mirando que el sistema funcionara. Siempre va a haber un punto de revisión, de supervisión, tiene que haberlo sí o sí, porque la inteligencia artificial no sustituye a una persona. La inteligencia artificial libera a esa persona para que haga cosas que de verdad importan, pero siempre hay que echar un ojo. Siempre hay que echar un ojito a ver que todo vaya bien. Alguien tiene que estar supervisando eso, que es lo que hago yo en muchos casos con muchos de mis clientes. Alguien tiene que revisar que el sistema responde lo correcto, que funciona bien, que todas las credenciales siguen bien actualizadas, que no se cae, que no se está inventando las cosas, que no se está inventando precios, servicios, etcétera. Entonces, si el que te monta el sistema te dice que lo dejas funcionar y te olvidas, sal corriendo, porque esa persona realmente no ha montado sistemas. ¿Por qué? Porque se va a caer, porque pasa. Porque hay errores, porque tocamos cosas, porque somos humanos. Y se va a caer en cuestión de tiempo. Y cuando se caiga, los mensajes o el sistema que te haya montado, tienes que tener a alguien que te ayude, que entienda cómo restaurar eso y cómo devolverlo al funcionamiento. Al final, antes de contratar a nadie para automatizar tu negocio, deberías hacerte estas tres preguntas que te pongo en pantalla. La primera es, ¿por qué esta herramienta y no otra más barata? La segunda es, ¿cómo vamos a medir resultados antes y después de implementar la solución que tú nos estás proponiendo? Y tercero,
¿Quién supervisa si se cae un viernes por la noche o si se cae en cualquier momento? Esas tres preguntas son de verdad súper clave, ¿vale? Porque son de verdad las que van a determinar si la persona que tienes delante te va a inspirar de confianza o no. Y te repito, si quieres que te mande por escrito, si quieres que yo personalmente te revise tu negocio, déjame en los comentarios un mensaje con tu mail y me pondré en contacto contigo. ¿Para qué? Para que hagamos un primer diagnóstico sin ningún tipo de coste, revisamos tu negocio, cómo está funcionando y yo personalmente me encargaré de ver qué se puede hacer, qué no se puede hacer y con total franqueza y total sinceridad te diré hasta dónde podemos llegar. Ha sido un placer estar contigo en este vídeo. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de darle me gusta para que yo sepa que te está gustando y suscribirte para más vídeos. Nos vemos pronto y que tengas un excelente día.